Le Havre era un quebradero de cabeza para la estrategia de los aliados, porque estaba situada en la retaguardia y en los flancos de los ejércitos aliados. Los británicos decidieron forzar la rendición de la guarnición alemana. El general Crocker llegó a Le Havre con la orden de tomar rápidamente el puerto, aunque contaba con unos medios limitados de tropas terrestres. Wildermuth no era un nazi, sino un nacionalista alemán. El comandante de una guarnición estaba obligado a jurar ante Hitler que resistiría mientras le quedasen hombres. Cuando creíamos que el bombardeo acababa, volvía a empezar. Fue espantoso. Todo temblaba a nuestro alrededor. Era una visión apocalíptica. Apenas se veía, ni siquiera sabíamos dónde estaba nuestra casa. Todo había desaparecido. Enterrábamos a los muertos, los envolvíamos con sábanas o lo que tuviésemos a mano. La gente se preguntaba por qué nos bombardean así. No lo entendíamos. Es un crimen de guerra y merece que pidan perdón. Los ingleses hicieron algo que no debían haber hecho. ...1944... Le Havre bajo las bombas aliadas. Las tropas aliadas acababan de desembarcar en las playas de Normandía. A mediados de julio de 1944, cientos de hombres se enfrentaban a los alemanes que intentaban resistir a la apisonadora. Luchaban en los campos y en las ciudades normandas. Rouen, Cherburgo y Caen cayeron tras unos combates que causaron miles de muertos civiles y militares. Todo sucedía demasiado deprisa, hasta tal punto que muchos estrategas pensaban que ganarían la guerra antes de finales de 1944. Pero el avance aliado era tan rápido que muy pronto surgieron problemas de abastecimiento. Sin carburante, los tanques del general americano George Patton se detuvieron en seco en los arcenes de las carreteras francesas. El comandante aliado necesitaba nuevas bases en la costa normanda para que transitara el aprovisionamiento. El lugar escogido fue el puerto de Le Havre, una decisión que tendría fatales consecuencias para la ciudad. Le Havre ocupaba una situación excepcional en la retaguardia y los flancos de los ejércitos aliados, que progresivamente estaban tomando el norte, llegando a Bélgica y Holanda. Estratégicamente no es fácil tolerar que tan cerca de tus líneas haya una fuerza tan concentrada y potente que pueda organizar contraataques difíciles. El encargado de liberar Le Havre era el general John Crocker. Apodado el Honesto John por sus profundas convicciones religiosas y su integridad moral. Taciturno y discreto, era el polo opuesto a los generales arrogantes como Patton o Montgomery. Había sido condecorado por sus actos heroicos durante la Primera Guerra Mundial. En 1940 fue considerado como uno de los mejores estrategas en la utilización de carros de combate. En el verano de 1944, Montgomery le confió la toma de Caen. La conquista de la ciudad normanda fue interminable. La batalla se anunciaba rápida. Sin embargo, hubo que esperar 6 semanas y hasta 4 ofensivas para conquistar la ciudad. Crocker perdió 3.500 hombres. En el mes de junio permaneció durante unas semanas eternas atascado delante de Caen. Para la conquista de la ciudad, sus superiores, concretamente Montgomery, recurrieron a los bombarderos. Pero no salió bien, sobre todo el primer bombardeo, que no alcanzó las posiciones alemanas. El general Crocker llegó a Le Havre con la orden de tomar rápidamente el puerto, aunque contaba con unos medios limitados de tropas terrestres.
Era una misión complicada. Le Havre era un festum, una fortaleza defendida por baterías de artillería pesada y por una guarnición compuesta por miles de soldados. Al mando, el comandante Hermann Wildermuth, un exbanquero y político, simpatizante del régimen nazi desde mediados de los años 30. Wildermuth no era un nazi, sino uno de esos nacionalistas alemanes liberales que apoyaron todas las medidas del régimen nazi, particularmente las atrocidades que cometieron en el este de Europa. Estuvo al mando en Yugoslavia, en donde participó en las masacres. No era un soldado profesional, sino un soldado diligente que esperaba ser comandante de división. En vez de eso, lo pusieron al mando de la guarnición de Le Havre. Su comportamiento de militar diligente, muy eficaz, no pasó desapercibido durante la guerra. Hitler lo puso al mando de la guarnición de Le Havre en julio de 1944 con la orden de destruir el puerto y mantener la fortaleza a cualquier precio. Fue nombrado con un juramento en persona ante Hitler, con la idea de resistir hasta el fin y no rendirse sin una comunicación o autorización directa de Hitler. Hay que tener en cuenta que el comandante de una guarnición estaba obligado a jurar personalmente a Hitler que resistiría mientras le quedasen hombres. Y eso es lo que hizo Wildermuth. Para cumplir el juramento hecho al Führer y luchar, el coronel Wildermuth contaba con una guarnición de 12.000 hombres. Estuvo preparándose para los futuros combates durante todo el verano. Consideró que las fortificaciones que rodeaban a la ciudad no estaban en condiciones y trató de reforzarlas como buenamente pudo las 3 últimas semanas de agosto y al principio del asedio. La guarnición alemana de Le Havre no estaba formada por tropas de élite. Durante mucho tiempo se consideró Le Havre como un lugar apacible para las tropas alemanas. Cuando podían elegir entre Rusia o Le Havre era el paraíso. Calculaba que con víveres para 80 días, cuando el asedio comenzara, solo podría resistir unos 10 días más. Por la propaganda de Vichy y por la de los ocupantes, los habitantes de Le Havre sabían que los aliados estaban en Francia desde el 6 de junio. Pero en la ciudad no había cambiado nada, como muestran estas imágenes grabadas por un soldado alemán. Los havreses seguían bajo el yugo alemán, que no daba ninguna muestra de debilidad. Habíamos notado que por las noches había muchos vuelos, aunque no se producían bombardeos. No había disparos de cañón, pero notábamos los vuelos. En el mes de junio amanece muy temprano, así que el día del desembarco, detrás del fuerte de Saint-Adresse, podía distinguirse perfectamente a la armada inglesa llegando a las costas de Calvados. Evidentemente esto cambió el sistema. Además de los bombardeos del exterior, estaban las bombas de enfrente. Las oíamos y nos impresionaban mucho. El 12 de junio de 1944, Le Havre fue bombardeada por la Fuerza Aérea Británica. No era la primera vez que los aliados bombardeaban esta plaza fuerte alemana, pero nunca lo habían hecho con tanta intensidad. Me asusté mucho, no me atrevía a salir. Las bombas caían a 100 metros, a 200 metros, a 10 metros. Las casas se iban derrumbando una detrás de otra. Tenía miedo de verdad. Me fui hacia la plaza del ayuntamiento. Me metí en la trinchera que había en el jardín. Había varias trincheras. Yo estaba a la entrada. Estaban llenas de gente. Era el pánico total. Hacia la 1 de la madrugada hubo otro ataque. Atacaron a los alemanes del puerto de Le Havre. Perdieron cientos de marineros y los barcos quedaron prácticamente hundidos. Escuchábamos la radio inglesa. La BBC era fácil de sintonizar con nuestros aparatos.
Informaron del bombardeo de las dársenas de Le Havre. Era su forma de interpretar el principio de los bombardeos. En realidad no sabíamos lo que había pasado con las dársenas de Le Havre porque no se podía ir allí. Pero la ciudad, y sobre todo el centro urbano, fueron los más perjudicados, y al día siguiente recogimos a los muertos entre los escombros de las casas derrumbadas. ¿Cuál era el objetivo real del bombardeo de junio? ¿Preparaban los aliados un desembarco inminente en Le Havre? El bombardeo de junio tenía un objetivo estrictamente militar, la base de lanchas torpederas. Hay que tener en cuenta que los alemanes destruyeron la mayor parte del puerto de Le Havre en el verano del 44 para no dejárselo al enemigo. Los aliados querían conservar el puerto de Le Havre en el mejor estado posible. Fueron los alemanes quienes, bajo el mando de Wildermuth, dinamitaron con destreza todo cuanto pudieron. La Marina alemana había establecido en este puerto una flotilla de lanchas rápidas muy potentes. Y unos días antes del 6 de junio de 1944, esas lanchas se dirigieron hacia el norte, rumbo a Inglaterra. Y en unos instantes hundieron algunos barcos americanos cargados de soldados que se preparaban para el desembarco. Los británicos destruyeron la base naval alemana. Luego, los mismos alemanes sabotearon el puerto a lo largo del verano para impedir que los aliados lo utilizaran. Los bombardeos provocaron la huida de una parte de la población. La ciudad tenía 150.000 habitantes. La población se redujo considerablemente, quizás a 50.000 habitantes. Los ocupantes alemanes decidieron evacuar las bocas inútiles, niños, ancianos y determinadas profesiones que ya no les eran de utilidad. Se prepararon para el asedio, quedándose solo con los habitantes que consideraron útiles para el mantenimiento de los 11.000 soldados alemanes que había en la ciudad. La familia Dombre poseía una de las grandes librerías de la ciudad. Estaba situada en el centro, a unos pasos del ayuntamiento. Como muchos otros havreses, se refugiaron en la parte alta de la ciudad, pero no cerraron la tienda. Teníamos un comercio y queríamos mantenerlo abierto. Una ciudad necesita sus comerciantes para poder vivir. Después del desembarco no había tranvía. No había de nada. Mi hermana mayor y yo veníamos a menudo en bicicleta, pero mi madre venía andando. El resto, los que no tenían comercios ni familia, ante la inminencia de los bombardeos, empezaron a plantearse la opción de abandonar la ciudad. Cuando los ingleses iniciaron el cerco a Le Havre, todavía era posible salir de la ciudad e ir al campo. Mis padres hicieron una especie de consejo familiar para saber nuestra opinión. Yo le dije a mi padre que si fuera él, tomaría la decisión de quedarme en la ciudad. Los havreses que se quedaban eran reacios a la idea de marcharse. Seguramente tenían el recuerdo del éxodo de 1940. A su regreso, muchos se encontraron con las viviendas saqueadas. O tal vez era porque querían estar presentes en la liberación de la ciudad. Al final nos quedamos. Y eso que mis padres pensaban marcharse. Fue un error. Durante el verano, y pese a que cada vez eran mayores los problemas de aprovisionamiento, los aliados prosiguieron con su avance. Liberaron París en medio de los combates y el alborozo del 26 de agosto de 1944. Le Havre seguía siendo su prioridad. La ciudad estaba totalmente rodeada por las tropas británicas. El domingo 3 de septiembre de 1944 se celebró una reunión crucial en el cuartel general del primer ejército británico al norte de Le Havre. El general Crocker reunió a los oficiales británicos y canadienses para preparar el ataque. Solo contaba con 2 divisiones para apoderarse de la ciudad. Crocker era consciente de que el asalto por vía marítima era imposible porque las defensas de la playa eran relativamente fuertes. Él sabía, al igual que Wildermuth, que la ofensiva debía venir fundamentalmente del norte y del nordeste, precedida de un bombardeo masivo.
El bombardeo parecía ser la estrategia perfecta. Evitaba la intervención directa y metería el miedo en el cuerpo a los alemanes. Todas las informaciones indicaban que estaban al límite. Con suerte, la simple amenaza del bombardeo bastaría para doblegarlos. El efecto de un bombardeo es sobre todo un efecto de choque. Un bombardeo masivo puede desorientar a las tropas enemigas durante un tiempo, dejarlos sordos y a veces medio locos. Las condiciones para que un bombardeo tenga éxito son, por un lado, que sea preciso y, por otro, que el asalto terrestre se produzca inmediatamente después. Los británicos disponían de un mapa de Le Havre dibujado por miembros de la resistencia francesa en el que se detallaba el sistema de defensa enemigo. Representaba una ciudad muy bien defendida, fortificaciones y baterías de artillería al oeste, fosos y campos de minas al este. En total 77.000 minas y 430 búnkeres. Pero había algunos errores. Los servicios de inteligencia estimaban que la guarnición contaba con 8.000 hombres. En realidad eran 12.000. Sabían dónde estaban los acuartelamientos, los cuarteles generales y demás, pero eso no implicaba saber exactamente dónde estaban las tropas. A través de reconocimientos aéreos, sabían, por ejemplo, que en el lado de la calle Félix Faure, en el fuerte de Tourneville, había importantes instalaciones alemanas. Sabían los cuarteles que había en la ciudad, pero no sabían dónde estaban exactamente las tropas alemanas. Ese mismo 3 de septiembre a las 21 horas se produjo un encuentro capital entre ingleses y alemanes en la periferia de Le Havre. No se levantó acta de la reunión. Se sabe que Crocker dio un ultimátum a Wildermuth. Si no se rendía, en un plazo de 48 horas efectuarían un bombardeo. Los ingleses insistieron en la desigualdad de tropas y garantizaron a la guarnición alemana que si aceptaba rendirse, los soldados serían bien tratados. En caso contrario, habría un diluvio de fuego. Creía que podría doblegar a Wildermuth amenazándolo con un bombardeo brutal. Y eso es lo que sucedió en las negociaciones de la noche del 3 de septiembre. Le dijo claramente a Wildermuth: ríndase, si no bombardearemos la ciudad masivamente. Wildermuth se negó. El Wildermuth político tal vez habría aceptado, pero el Wildermuth militar estaba resuelto a continuar. Entonces se planteó la cuestión de los civiles. Hoy sabemos que la pregunta se hizo en las negociaciones. ¿Quién la hizo? ¿Quién la rechazó? Tal vez los alemanes pensaron que los ingleses no se atreverían a arrasar la ciudad con los civiles en ella, o estos esperaban que Wildermuth se rendiría para no ser responsable de un drama. Los alemanes querían prolongar las últimas evacuaciones para alargar el asedio y que permaneciese un número determinado de personas esenciales para la tropa alemana. Los británicos, sin embargo, querían evacuar a toda la población enseguida o no habría trato. De modo que ambas partes utilizaron la población como moneda de cambio. De regreso en su cuartel general de Tourneville, Wildermuth sabía que el ejército alemán estaba retrocediendo. Unos días antes, el comandante del 15º ejército, que tenía que acudir de refuerzo, le avisó de su retirada, dejándolo solo. Sabía que los aliados habían llegado a Bélgica. La guerra parecía perdida. También tenía que luchar contra el desaliento. Los aliados llevaban días lanzando sobre la ciudad miles de cartas de Eisenhower, invitando a los soldados alemanes a rendirse y prometiéndoles que serían bien tratados. La propaganda no fue muy eficaz. Solo unos pocos soldados desertaron. Algunos soldados alemanes pidieron refugio a las autoridades locales, a la población local, a la resistencia. Los comandantes alemanes se enteraron y pidieron que les entregasen a los soldados. Se sabía que en otras ocasiones habían fusilado a los que desertaban
Así que la resistencia se negó a entregar a los hombres y dijo: vamos a desarmarlos, así os devolvemos las armas, pero a los hombres no. La mañana del 4 de septiembre, Wildermuth hizo saber a los ingleses que la guarnición no se rendiría. ¿Fue por sentido del deber? ¿Porque quería cumplir su juramento? ¿Porque temía por la seguridad de su familia que se había quedado en Alemania si Hitler se sentía traicionado por una rendición demasiado rápida? No lo sabremos nunca. Wildermuth hizo otra petición, una tregua de 48 horas para poder evacuar a los civiles. Lo cierto es que Wildermuth pidió la evacuación de los civiles y Crocker se la negó. ¿Por qué? Porque Crocker tenía mucha prisa y consideraba que todas las ventajas militares de una evacuación estaban del lado de Wildermuth. Es decir, más tiempo para Wildermuth y menos civiles para entorpecer la resistencia alemana. La determinación de Wildermuth a mantener su juramento de comandante y la voluntad de Crocker de tomar la fortaleza lo antes posible sellaron la suerte de Le Havre. Los rumores de un ataque aéreo se extendieron, pero la noticia no asustó a los habitantes. En 4 años habían sufrido más de 130 y sabían lo que tenían que hacer en caso de ataque. No es que nos hubiésemos acostumbrado a los bombardeos, pero como no eran los primeros, presentíamos cuál era el objetivo. Y si no estaba en nuestro sector, dábamos un suspiro de alivio. Yo no percibí ninguna sensación de pánico. Al final había cierto fatalismo. Esperábamos que pasaran de largo. Crocker puso en marcha la Operación Astonia. Recurrió al comando de bombarderos, el Bomber Command dirigido por Arthur Harris, mariscal de la Real Fuerza Aérea. Apodado por sus hombres Butcher Harris, Carnicero Harris. Al mando de su comando de aviones Lancaster, aplastaba a Alemania con sus bombas desde 1941. Los rumores sobre él corrían como la pólvora. Decían que le gustaba ver las ciudades destruidas. El mariscal Harris comprendió que no había muchos medios de hacer la guerra y que el bombardeo estratégico, el bombardeo aéreo, era casi la única manera de atacar al enemigo, de golpearle en el centro, impedir sus comunicaciones y destruir su potencial industrial. Fue el hombre que puso en práctica la política ya definida de aerial bombing, bombardeo aéreo. Es decir, destruir una ciudad entera en vez de centrarse en una fábrica concreta. Le dijo a Churchill y a las autoridades que se sentía capaz de poner a Alemania de rodillas y que tal vez no se necesitarían fuerzas terrestres. Estaba convencido de que la destrucción de objetivos alemanes, incluyendo ciudades, permitiría doblegar al Tercer Reich y destruir la moral de la población que lo apoyaba. El mariscal Harris no quería bombardear Francia. Le gustaba ese país y conocía los daños que causaban los bombardeos, pero tenía que obedecer las órdenes. No quería bombardear Francia, se vio obligado a hacerlo. Es más, fue muy crítico con algunas operaciones que le ordenaron llevar a cabo, como el bombardeo de las bases submarinas de Logan y Saint-Nazaire. Consideraba que esos ataques eran ineficaces y que no había que hacerlos. Por absurdo que parezca, Crocker desconocía las técnicas de bombardeo británicas, el bombardeo masivo. Aunque estaba fundamentalmente pensado para Alemania, este tipo de bombardeo se multiplicó en Francia a partir del 6 de junio para garantizar el éxito del desembarco. Algunos pueblos normandos fueron borrados del mapa para retrasar los refuerzos alemanes y frenar su desplazamiento. Crocker pedía una lluvia de fuego sobre Le Havre sin destruir la ciudad. Pero ¿cómo hacerlo con las técnicas de bombardeo británicas? ¿Cómo ser preciso al bombardear masivamente un objetivo?
La precisión y la identificación de los blancos se basaba en primer lugar en una herramienta fundamental, los Target Illuminator, indicadores luminosos, que son una especie de grandes bengalas de color verde o rojo, algunos blancos, que permitían iluminar el objetivo. Un primer grupo de aparatos lanzaba estos grandes indicadores luminosos sobre el blanco. La segunda herramienta de precisión era el sistema de guía de los bombarderos. Los británicos tenían una técnica muy particular. La principal herramienta de guía era el control por radio, que en inglés se denominaba oboe, porque el sonido que emitía esta señal recordaba un poco al sonido de un oboe. Desde Inglaterra, dos estaciones emisoras separadas geográficamente enviaban cada una señal por encima del blanco. Las señales se cruzaban justo encima del objetivo. Cuando los aparatos llegaban a la zona, escuchaban las dos señales superpuestas y sabían que era el momento preciso de liberar el cargamento de proyectiles. La tercera herramienta que permitía garantizar cierta precisión era la presencia en el cielo de un hombre clave, el maestro bombardero o maestro de ceremonias. Era un oficial que sobrevolaba el objetivo y supervisaba cada bombardeo nocturno. Un oficial con gran experiencia en bombardeos nocturnos, que controlaba la operación, la corregía si era necesario y se aseguraba de que se siguiese el plan establecido. Wildermuth, conocedor de la inminencia de los bombardeos, mandó evacuar la comandancia y los cuarteles y que los hombres se posicionaran en los búnkeres a la entrada de la ciudad. El 4 de septiembre, Crocker creyó que el bombardeo no sería necesario. Había previsto la posibilidad de cancelarlo en el último minuto mediante la contraseña Lemons, por limón. Pero la contraseña que se dio fue Oranges, que ponía en marcha la Operación Astonia. En Gran Bretaña, 1.900 toneladas de bombas subían a bordo de 313 bombarderos Lancaster. Nadie recordó que Crocker había solicitado bombas pequeñas. Se trataba de una mezcla de bombas de entre 250 y 500 kilos, un cargamento habitual para estos bombarderos que despegaron con un tiempo bastante bueno. En primera línea iban aviones Pathfinder, unos aviones pequeños que lanzaban los indicadores luminosos para delimitar la zona que había que destruir, el centro urbano de Le Havre. Los primeros aparatos marcadores llegaron, pero debido a la capa de nubes, lanzaron los indicadores luminosos un poco antes del objetivo. Había que repetir el marcaje, permitir que llegasen otros Pathfinder y lanzasen las bengalas. El maestro de ceremonia pidió entonces a todos los bombarderos que estaban en fila que esperasen para intervenir. Entonces dieron una gran vuelta por encima de la bahía de Le Havre. Los Pathfinder lanzaron nuevos marcadores luminosos, nuevos Target Illuminator, esta vez con precisión, y el maestro de ceremonia, el Master Bomber, dio la orden de iniciar el bombardeo. Recuerdo que estaba en casa de un amigo que hacía aeromodelismo en el granero de sus padres. Desde allí teníamos una vista maravillosa de todo el estuario de Le Havre. Eran más o menos las 6 de la tarde cuando vimos los aviones marcadores que venían por el noroeste y lanzaron unos misiles luminosos en pleno día. Nos intrigó mucho a los dos. Había un poste en el granero desde donde lo vimos todo. Nos preguntábamos qué podía significar. Mi hermano y yo estábamos en casa porque mis padres se habían ido al campo, como muchos otros. Nos hacíamos los duros. No teníamos miedo. Crocker dio 11 objetivos para bombardear basándose en reconocimientos aéreos e informaciones. En concreto eran la comandancia y algunos despachos administrativos. Pero ningún objetivo correspondía al cuartel general militar de Wildermuth situado en el fuerte de Tourneville.
Hay que tener en cuenta que en la relación entre las fuerzas terrestres y el comando de bombarderos, la actitud de este último fue: nos parece bien que nos digan qué objetivos hay que atacar, pero que no nos digan cómo hacerlo. Eso es cosa nuestra. Yo creo que fue por eso por lo que la petición de Crocker creó tanto ruido y confusión. Él pidió un bombardeo y el comando de bombarderos lo ejecutó a su manera. Entre las 18 y las 19 horas, los bombarderos británicos llegaron a Le Havre. Volaban muy bajo. No había ninguna defensa antiaérea alemana. Las primeras bombas explotaron. Vimos llegar la primera tanda de bombarderos. Corrí para alcanzar a mis padres, que ya habían entrado en la trinchera del jardín, y entonces empezó el bombardeo. Había 200 aviones lanzando bombas. Fuimos a casa de los vecinos a refugiarnos. Allí había unas 15 personas. Algunas mujeres lloraban, tenían miedo. Hubo varias oleadas de bombardeos. Salíamos de la trinchera a medida que se sucedían los bombardeos. Cuando creíamos que el bombardeo acababa, volvía a empezar. Fue espantoso. Todo temblaba a nuestro alrededor. Era una visión apocalíptica. Había una nube de fuego que ascendía hasta los 5.000 o 10.000 metros. Todo estaba en llamas. Mi hermano y yo quisimos bajar a casa y lo que vimos era espantoso. Apenas se veía nada, ni siquiera sabíamos dónde estaba nuestra casa. Todo había desaparecido. Y no había acabado. Hubo otra tanda, volvieron 200 aviones. Y luego llegó la tercera, la cuarta, la quinta. Duró 2 horas, 2 horas espantosas. Los pilotos no buscaban dar en los blancos proporcionados por Crocker. El comando de bombarderos interpretó sus peticiones y las redujo a un perímetro que correspondía al centro urbano de Le Havre. Bombardearon masivamente una zona para estar seguros de destruir el objetivo. Debido a cierta imprecisión de tiro, las bombas rara vez alcanzaban el objetivo. De ahí la necesidad de lanzar una cantidad tan grande. 335 aviones, en su mayoría Lancaster, llegaron al final del día en 2 oleadas. Lanzaron algo menos de 1.900 toneladas de bombas sobre el Le Havre. 60 toneladas eran bombas incendiarias, que no es poco. Las bombas incendiarias se meten por los orificios de los edificios dañados e incendian la carpintería. Yo vi las bombas incendiarias. Eran unas barras de fósforo que en cuanto tocaban el suelo o el techo se incendiaban. La destrucción de Le Havre la ocasionaron las bombas explosivas primero y luego las bombas incendiarias. Los bomberos estaban muy contrariados porque los conductos de agua habían reventado. Buscaron agua en el estanque del comercio, era agua de mar, que no era muy apropiada, pero aún así la cogieron para intentar detener el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente, convirtiendo el centro de la ciudad en una gigantesca hoguera. Un centenar de miembros de la resistencia murieron quemados vivos en los sótanos del teatro municipal, en donde estaban escondidos. A las 21 horas, el casco antiguo de Le Havre estaba totalmente destruido. Un bombardeo aéreo de tal magnitud, de tal intensidad, de tal potencia como el que sufrió Le Havre, es la prueba de que no hay ningún lugar totalmente seguro en este planeta. Da igual que te escondas en un sótano, en un jardín, no puedes huir, estás perdido. Además, el bombardeo fue incesante.
Si hablamos de 350 bombarderos pesados y casi 2000 bombas lanzadas, significa que cada 15-20 segundos llegaba un aparato con un cargamento de bombas. Fue terrible. Era el fin del mundo, el apocalipsis. Es algo atroz. Lo pierdes todo. Pierdes a tus amigos, los amigos del edificio en el que vivías, todos los que trabajaban en el barrio. Lo pierdes todo. Alrededor de la iglesia de Notre Dame, en torno a los monumentos, a los difuntos, había cuerpos y no sabíamos quiénes eran. Además de la destrucción aquel 5 de septiembre, 781 civiles murieron y 289 fueron declarados desaparecidos. No murió ningún alemán. No fue alcanzada ninguna fortificación. El general Crocker pidió a los alemanes que se rindieran. La guarnición alemana no se rindió después del ataque del día 5. Así que se produjo otro ataque el día 6 sobre un objetivo ligeramente desplazado con respecto al del día 5. Wildermuth rechazó un segundo ultimátum y Crocker activó la operación Astonia II. Las escuadrillas de bombarderos regresaron al cielo de Le Havre para lanzar el cargamento mortífero. Esa vez, 271 aparatos lanzaron alrededor de 1.500 toneladas de bombas. Y de todas ellas, una cantidad muy reducida eran incendiarias. Cientos de habitantes se refugiaron en el túnel de Jenner que estaba en construcción. Entonces una bomba explotó en la entrada y provocó un derrumbe. 319 personas quedaron enterradas vivas y perecieron asfixiadas. Hubo 7 supervivientes, entre los que había un niño de 13 años llamado Daniel. Las personas iban muriendo una tras otra. En un momento dado, mi padre me llamó y me dijo... Yo solo tenía 13 años. Me dijo, bueno, no creo que salga con vida del túnel, pero no le digas nada a tu madre. Mi padre murió en mis brazos. Max Bengtsson llegó al lugar poco después del bombardeo. Iba en busca de un refugio. Entré en el túnel con mi hermano y encontramos los cadáveres. Es muy duro. Duele ver algo así. No estábamos preparados. El mal tiempo impidió que siguieran los bombardeos. Crocker escribió a su mujer. Querida, hace un día espantoso. Llueve a cántaros y sopla el viento. Espero que los bombardeos hagan cambiar de opinión a los alemanes y se rindan. Si no funciona, habrá que actuar seriamente. El final está claro, pero mi prioridad es hacer todo lo que pueda para evitar pérdidas entre mis tropas. Los sanitarios aprovecharon la tregua para trabajar duro. Había personas bajo los escombros. Los equipos nacionales y la defensa pasiva, junto con los bomberos, claro está, intentaron salvar a los que todavía estaban vivos. Porque había toneladas y toneladas de escombros. Las autoridades religiosas de la ciudad suplicaron a Wildermuth que autorizase una tregua y la evacuación de los habitantes. Él se negó e hizo recaer la responsabilidad del drama sobre los ingleses. Aunque se produjeron más bombardeos, algunos de ellos sobre la periferia de Le Havre, el general Crocker tuvo que admitir el fracaso. Wildermuth seguía sin rendirse, de modo que se vio obligado a lanzar el ataque terrestre que tanto temía. Volvió a solicitar el apoyo aéreo de los bombarderos, pero esta vez los objetivos serían las fortificaciones alemanas que rodeaban la ciudad. Casi todos los artefactos disponibles del comando de bombarderos se lanzaron sobre Le Havre el 10 de septiembre. Casi 5.000 toneladas de bombas. Fueron los bombardeos más importantes y sin duda los más dolorosos para la ciudad de Le Havre. Fueron los primeros bombardeos útiles y eficaces. Inmediatamente después, el mando británico lanzó las tropas de asalto. El ataque se lanzó con una rapidez extrema.
Se utilizaron artefactos para poder cruzar los campos de minas, así como armas lanzallamas. Crocker dijo, todo ha transcurrido con la precisión de un reloj. Y no le faltaba razón, ya que en 48 horas las operaciones terrestres terminaron. Los británicos supieron aprovechar la confusión provocada por los bombardeos masivos del día 10 para pillar a los alemanes desprevenidos. Cuando íbamos al depósito de agua, nos topamos con un tanque inglés y un oficial nos insultó diciéndonos: ¿pero qué estáis haciendo ahí? Estaban preparando el asalto al fuerte de Saint-Adresse y nosotros con la carretilla para traer agua. Entonces el oficial nos dijo, todavía lo recuerdo: hurry up, despejad la zona. Habían lanzado un ultimátum a la guarnición alemana del fuerte de Saint-Adresse, que al final se rindió. El fuerte de Tourneville cayó en manos británicas hacia las 9 horas. Pero todavía tendrían que pasar 3 horas hasta que Wildermuth, al que un obús había herido en el muslo, se rindiera. Wildermuth, fiel a su juramento, no declaró la rendición de la guarnición. Herido y rodeado por las tropas británicas, se rindió a título individual. A continuación, los británicos le invitaron a declarar la rendición de la guarnición y se negó a hacerlo. Dijo, ahora soy prisionero de guerra, mi mando ha terminado, ya no soy comandante de la guarnición. No pueden pedirme que haga nada. Resultado, durante horas unos fanáticos soldados alemanes siguieron disparando sobre los británicos. Al cabo de unas horas, hacia las 4 de la tarde cesaron los combates. Los alemanes se rindieron. Michel Daillou fue testigo de la rendición de las tropas alemanas. Íbamos con un sacerdote cuando nos encontramos a un guardia alemán que, al verlo, en aquella época los curas llevaban sotana, vino hacia él y le entregó su fusil. El cura no hablaba ni una palabra de alemán. Así que el soldado le explicó como pudo que no quería seguir haciendo la guerra, que para él había terminado, y le entregó su fusil. Después asistió a la entrada de las tropas británicas en la ciudad de Le Havre. Vimos los tanques ingleses. Los carros de combate estaban parados en la plaza de la iglesia y esperaban órdenes para descender a Le Havre. Tenían mucho miedo, porque decían que había minas en la carretera que bajaba de Saint-Vith a Le Havre, pero no había ni una. La tarde del 12 de septiembre de 1944, los aliados victoriosos entraron en una ciudad en ruinas. El balance de bajas en ambos bandos era bajo. El asalto terrestre salió bastante bien, con como mucho 500 muertos, heridos y desaparecidos en el bando británico, y también muy pocas bajas en el bando alemán, pero 11.000 prisioneros. Pero entre los civiles, el balance fue terrible. Todos los bombardeos entre el 5 y el 12 de septiembre, que fue el día de la liberación, causaron alrededor de 2.000 muertos. Había muertos por todas partes. Fueron enterrados a toda prisa. El parque de la avenida Foch se convirtió en un cementerio porque enterrábamos ahí a los muertos. Los envolvíamos con sábanas o lo que tuviésemos a mano y los enterrábamos. Gran parte de la ciudad había sido arrasada por las bombas. Desde el barrio de la estación se veía el mar. Si conoces Le Havre, sabes que entre la estación y el mar hay cerca de 1 kilómetro de distancia. Para que se hagan una idea de la magnitud de la destrucción, hay un ángulo de unos 90 o 100 grados. El barrio entero quedó arrasado. No se podía entrar en el perímetro de las ruinas, ya no había calles ni bulevares, no quedaba nada. Además era peligroso porque los puentes y las paredes que quedaban podían derrumbarse. El 12 de septiembre de 1944 los titulares del diario Le Havre Matin decían: os esperábamos con alegría, os recibimos con luto. Los habitantes solo se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué el centro de la ciudad ha sido pulverizado por las bombas británicas? ¿Por qué han muerto más de 2.000 civiles?
Algunos todavía hoy recuerdan el frío recibimiento de los habitantes de Le Havre a los liberadores. No les aplaudimos. Fuimos bastante fríos. Después se arregló un poco, pero la verdad es que no gozaban de mucha popularidad. Crocker fue invitado a participar en la colocación de una corona de flores en el monumento a los caídos de Le Havre, una de las pocas construcciones que permanecían intactas. En una carta escribió: He bajado a Le Havre esta tarde para colocar una corona en el monumento a los caídos. Las autoridades estaban agradecidas por la liberación, aunque abrumadas por lo que habían vivido. Lamento el deterioro de la ciudad y el gran número de muertos y heridos, pero desgraciadamente era inevitable, y han comprendido que es parte del precio que había que pagar. Sus cartas revelan cierta preocupación por los civiles, pero no están en consonancia con la magnitud del desastre que provocó. Ninguna ciudad francesa pagó un precio tan alto por la liberación. Su bombardeo fue el más mortífero y destructor que ha conocido Francia. Inglaterra recibió en total 75.000 toneladas de bombas entre el 40 y el 45. Solo para la ciudad de Le Havre, ellos utilizaron en una semana 10.000 toneladas de bombas. Es una desproporción considerable. Fue uno de los bombardeos más misteriosos e incomprensibles de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no fueron blanco de las bombas, pero rápidamente fueron derrotados por un ataque terrestre. Durante más de 70 años, numerosas investigaciones han tratado de resolver este misterio sin éxito. Todas chocaban contra un muro, un silencio culpable y tabú. La tragedia de Le Havre es que ni Crocker ni Wildermuth eran unos monstruos sanguinarios, pero ambos estimaron, por su deber militar, que debían llevar a cabo una serie de acciones que provocaron dicha tragedia. Wildermuth habría podido rendirse sin provocar muchos daños a la guarnición alemana, y Crocker habría podido permitir la evacuación y haberse preocupado un poco más de lo que estaba haciendo y de lo que los bombarderos de la Real Fuerza Aérea eran capaces de hacer. Ambos estaban satisfechos con sus misiones. Wildermuth siempre declaró que él había solicitado la evacuación de los civiles y que los británicos se negaron. Esta versión fue confirmada por un oficial inglés. El hecho provocó un escándalo en Reino Unido. La prensa incluso habló de crimen de guerra. Atacada, la Real Fuerza Aérea replicó mostrando sus archivos, en los que no se encontró ningún rastro de rechazo a la evacuación por parte de Crocker. Sin embargo, en la carta que escribió a su esposa el 12 de septiembre de 1944, Crocker desvelaba la terrible verdad. Wildermuth ha solicitado 2 días para evacuar a los civiles. No ha sido una decisión fácil, pero no se los he concedido. Si de verdad le preocupa, no tiene más que rendirse. Él habría aprovechado para ganar tiempo y para deshacerse de los miembros de la resistencia. Crocker no quería negociar con Wildermuth, salvo para aceptar su rendición. 3 expilotos británicos han hecho unas declaraciones inquietantes. Contradicen a su propia institución en una serie de puntos cruciales, concretamente en el impacto y la precisión de los bombardeos. Nos habían dicho que los ciudadanos franceses habían sido evacuados, que había una concentración de alemanes rodeados por soldados canadienses que pedían ayuda. Por la noche, al regresar de una incursión, escribí en mi diario de a bordo, del que he traído una copia, que el objetivo de la operación era acelerar la rendición de la guarnición alemana. Nosotros creíamos que esta parte de Le Havre era alemana. Creíamos eso. De hecho, cuando regresamos de Le Havre, había un telegrama del cuartel general de bombarderos a High Wycombe, cerca de Londres, que había enviado Montgomery. Felicitaba a las tripulaciones por la precisión del bombardeo de Le Havre. Es un hecho probado. Es muy triste que los civiles fueran el blanco en vez de los alemanes. Nos preguntamos por qué los servicios de inteligencia lo hicieron tan mal, si realmente fue así.
Según parece, en el lado inglés toda la cadena de mando era culpable, desde Crocker hasta Montgomery, comandante en jefe de las tropas británicas. Es un crimen de guerra y merece que pidan perdón. Pero en la institución inglesa se enorgullecen de las acciones de la Real Fuerza Aérea y no quieren ni oír hablar de disminuir su heroísmo. Los ingleses hicieron algo feo, muy feo. Hicieron algo que no debían haber hecho. Nos costó mucho superarlo. Pero no estábamos resentidos con los soldados ingleses, y la prueba es que los acogimos y los alojamos aquella misma tarde y al día siguiente de su llegada. Sin embargo, decenas de miles de habitantes de Le Havre vivieron en refugios improvisados durante años mientras reconstruían la ciudad. Para darles ánimos, el general de Gaulle visitó Le Havre el 7 de octubre de 1944. En la primavera de 1945, el Ministerio de la Reconstrucción y del Urbanismo confió el proyecto de reconstrucción del centro de Le Havre al estudio de arquitectura Perret. Oficialmente, la reconstrucción terminó a mediados de la década de los 60. A los havreses no les pidieron su opinión sobre las obras de urbanismo, ni sobre cómo les gustaría que se reconstruyese su ciudad. Eso explica por qué los habitantes han tardado tanto tiempo en identificarse con la nueva ciudad. Especialmente porque la reconstrucción no se parecía a la antigua ciudad. Los habitantes más ancianos no estaban de acuerdo con el proyecto de reconstrucción de nuestro amigo Perret. Fue necesaria la inscripción en el Patrimonio Mundial de la UNESCO para que los havreses volvieran a sentirse orgullosos de su ciudad. Aunque durante mucho tiempo fueron un misterio, hoy por fin se conocen las razones que llevaron al mortífero bombardeo de Le Havre en septiembre de 1944. El bombardeo fue el resultado de una convergencia de factores. Por parte británica, fue una serie de errores de juicio, malas informaciones y precipitación. Por parte alemana, se explica por la obstinación radical de un militar por cumplir el juramento que había hecho a Hitler. El sufrimiento que provocaron todavía está presente. Hasta el día de hoy, ni el gobierno británico ni las autoridades alemanas han expresado el menor arrepentimiento.